Cristo, 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 Cristo. Él podía darle ese entendimiento a la palabra de Dios para hacernos entender que nadie llega al Padre si no es por Él. Que Él era la verdad, que Él era el camino y que Él era la vida. Cuando Él hablaba y decía que tenía en todo lo que leía la palabra, tenía que encontrar a Cristo, porque Él era la palabra. Yo dije, yo me voy a dedicar a buscar a Cristo en la palabra. Y así es como yo he venido trayendo estos mensajes. Me he dedicado a buscar a Cristo y cuando yo leo la verdad, digo yo, Cristo. Cuando dice la luz, digo yo, Cristo. Cuando dice el camino, Cristo. Todo nos tiene que llevar a Cristo en la palabra de Dios. Es el único que puede lograr el cambio que yo necesito en mi vida. No hay otro medio, no hay otro lugar, no hay otra razón. Es Cristo mi respuesta. Por eso le he pedido a Dios que me ayude para poder traerte el mensaje de salvación. Se llama Cristo, mi hermano, el único. Y cada vez que leas tu palabra, siempre tienes que encontrar como resultado Cristo. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, porque nadie llega al Padre si no es por Él. Está bien que te hablen de otras cosas y es bonito y esto y el otro. Te hace reír, te hace gozar, mi hermano. Pero si no está provocando un cambio en tu vida, déjame decirte, tú necesitas a Cristo. Si estás fracasando en tu vida espiritual, yo quiero decirte que tú necesitas una medicina. Se llama Cristo. Si tú te sientes atado y sientes que no puedes caminar, yo te puedo decir que hay una llave que te puede libertar. Se llama Cristo, mi hermano. Y hoy que estamos hablando de café con pan, yo te traigo un pan que se llama Cristo. ¿Verdad que el mensaje es fácil? Ese es algo que este hombre llamado David ¿por qué este hombre llamado David llegó a ser conforme el corazón de Dios? Dígame, ¿sabe por qué? Porque a través de la palabra de Dios él encontró que había un pan que usted lo conoce como Cristo. Bendito David. Yo me gocé todos estos días que estuve sin trabajar, yo me gocé leyéndolo. Me estuve ahí. Bendito Dios por la mujer que Dios me ha dado, porque ahí llegaba, me llevaba mis milkshake, me llevaba mi café, me llevaba agua, me llevaba soda, y yo ahí encerrado, hermano, meditando en la palabra. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque necesito traerte una palabra de vida. Necesito traerte una palabra que verdaderamente te ayude en tu situación, te ayude en tu problema.
Y Dios me llevó a este hombre llamado David. Bendito Dios por los Davids. Llenos de la presencia de Dios. Yo lo vi. Yo lo pude ver. Yo me gozaba, mi hermano, y decía, esto lo tengo que llevar. Yo tengo que llevar este testimonio de este hombre. Porque necesitamos ser un David. Necesitamos llegar a ser un hombre que se deleite en la palabra de Dios. Que tome esa palabra de Dios como ese alimento. Por eso la palabra de Dios dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y hasta hace unos días yo entendía que ese pan era un pan común. Un pan que te puede alimentar tu cuerpo, pero no puede hacer nada a favor de tu alma. Hasta hace unos días yo no había entendido el concepto de esa palabra. Pero Dios me ha llevado a otro nivel, a otro entendimiento. Y lo que antes parecía tan común, hoy lo puedo ver como la descripción de aquel que dio su vida por mí. Cada vez que abro la Biblia puedo ver ahí. No necesito que diga Cristo, basta con que diga el camino, o que diga la verdad, o que diga la luz, o que diga el pan. Yo digo es Cristo. Esta palabra me está hablando del pan de vida, aquel que me da la paz aún en medio de esta situación, aún en medio de estos problemas. Hay alguien que me está alimentando. Hay alguien que no permite que yo tema. Y hoy vamos a tomar café con pan. Así es que prepárese, mi hermano. Prepare su mente, prepare su corazón. Conéctese con la palabra de Dios. Para eso quiero que vayamos al Salmo 37, capítulo 25. Salmo 37, capítulo 25. Y vamos a estar hablando un poco de este hombre llamado David. Ese hombre que inspira. Ese hombre que Dios usó como un ejemplo de cómo el poder de Dios y la bondad de Dios y la misericordia de Dios pueden obrar. Cómo un hombre puede ver la mano de Dios. Salmo 37, 25 dice: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Dice su palabra: yo fui joven y ya soy viejo. Y no he visto al justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Puede sentarse, iglesia. Fíjese el proceso de este hombre. Toda una vida para poder razonar él, para poderse dar cuenta y poder declarar y poder decir: yo en algún momento yo fui joven y ahora ya pasaron los años,
Pero quiero decirte algo, que desde que yo fui joven hasta estos días, yo he podido ver que no hay un justo que esté desamparado. Y he podido ver que su simiente nunca ha mendigado. Yo podía ver a este hombre llamado David. Y yo me preguntaba por qué él en ese momento daba esa declaración. Aunque yo conocía que él había pasado por situaciones difíciles, él había visto la mano de Dios. Y hoy yo quiero ahondar un poco en la razón por la cual alguien como David puede llegar a una conclusión tan profunda. Yo entiendo las razones de David. Yo entiendo sus motivos. Pero digo, wow, esto está profundo. Poder declarar, mi hermano, poder declarar que ha pasado un tiempo y durante todo ese tiempo él declara que ha visto la mano de Dios, que él no ha visto que Dios haya dejado desamparado a un justo, ni ha permitido que su simiente mendigue pan. Yo veo la declaración de este hombre llamado David y me pongo a pensar, ¿qué significa mendigar? Y dentro de lo que yo estaba razonando ahí, algo vino a mi mente y me dijo, mendigar es expresar una necesidad con vehemencia. Es un acto de humillación acompañado de una súplica debido a una necesidad. Eso es mendigar. Es humillarse delante de cualquier persona o circunstancia debido a su necesidad. Mi mamá hoy me contaba de una mujer que dice que ella salió en la televisión y ella imploraba y pedía misericordia. Y a mí la sangre me estaba ardiendo, hermano, en ese momento. Porque dice mi mamá, mi hijo, esto está duro allá, dice. ¿Cómo es posible? Dice, esta mujer estaba hincada delante de estos hombres para que estos hombres no se llevaran a su esposo y la dejaran sola con sus hijos. Pero estos hombres pareciera que no tienen corazón. Ellos la tomaron al hombre y se lo llevaron arrastrado, se lo llevaron empujándolo. Y esta mujer atrás de ellos, implorando, mendigando compasión. ¿Cómo es posible? Me decía mi madre. Yo le decía, no se preocupe, madre. Dios todo lo ve. Y esto un día tendrá su recompensa. Pero mendigar, mi hermano, es dejarse humillar solo por recibir lo que necesita la persona. Pero David decía, la generación del justo, yo nunca lo he visto mendigar.
sea, le estoy hablando que Dios conocía a un Dios. David conocía a un Dios que obraba, a un Dios que trabajaba, a un Dios que no permitía que los hijos del justo sufrieran. Ese es el Dios al cual yo necesito hablarte, mi hermano. Ese es el Dios que yo necesito que tú entiendas. El mismo Dios que le hizo ver a este hombre llamado David que no había justo desamparado ni su simiente que mendigara pan. Es el mismo Dios al cual tú adoras, el mismo Dios al cual tú alabas, el mismo Dios que está viendo tus necesidades, que no te va a desamparar ni va a permitir que tu simiente mendigue pan. Yo estaba viendo un David en un nivel y yo decía, Señor, en ese nivel me quiero mover yo, en ese nivel de fe, en ese nivel quiero estar, quiero ver tu mano así como la miraba este hombre. Y él me decía, tienes que entender que David era un hombre que se deleitaba en mi palabra, era un hombre que declaraba mi palabra, era un hombre que creía en mi palabra. Por eso es que él podía ver todo lo que la palabra dice, porque la palabra es eficaz. Y yo miraba a un David completamente diferente de aquel David que en algún momento me han predicado. Yo estaba viendo a un David lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios. Y una persona que está llena de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios, tiene la capacidad de poder hablar de la manera en la que este hombre llamado David hablaba. Porque el poder de Dios era el que lo inspiraba para poder hablar. Y yo decía, bendito Dios, bendito. Yo me levantaba, mi hermano. Cuando yo empiezo a ver estas cosas en la palabra de Dios, yo le contaba al hermano, yo tengo un cuartito pequeño donde nos peleamos entre mi escritorio y las cosas de la pastora que tiene para la venta. Ahí estamos. Y ahí nos sentamos. Y ahí nos encerramos, hermano. Tenemos nietos, tenemos niños pequeños. Difícilmente yo los dejo entrar a ese cuarto. Y si los dejo entrar, solo para que me abracen o me lleven algo y van de regreso para afuera. Porque necesito mi tiempo. Necesito mi intimidad con Dios. Yo no puedo tener revelación de la palabra si yo no tengo ese tiempo con Dios. Y yo podía ver todas estas cosas. Y yo decía, miraba la Biblia y yo decía, wow. Yo quería saltar, hermano. Wow, decía, qué revelación. Con razón la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer sabio al sencillo, decía. Yo miraba y decía, wow, ¿de dónde ha salido tanto entendimiento, tanto conocimiento? ¿Cómo es que puedo ver todas estas cosas que están pasando aquí en un pedazo tan pequeño de la palabra de Dios? Pero el Señor me decía, sigue, porque hay mucho que necesitas entender en esta palabra. Esta es la palabra de vida. Este es el pan de Dios. Y yo decía, wow, tremendo. Mi hermano, lo único que me hacía falta solo era un cafecito. Porque el pan el Señor me lo estaba dando. Y podía verlo. Por eso hoy, mi hermano, quiero que profundicemos en la importancia de ese pan. Para eso quiero hablarte un poco de ese hombre que escribió ese pasaje bíblico.
Ese hombre llamado David y la conexión que él tuvo con ese pan. Cuando hago mención del pan, quiero decirte que ese pan es aquel pan que él conoció a través de la palabra. Y si digo que él conoció a través de la palabra, es porque nosotros sabemos que él era una persona que amaba la palabra de Dios. Para David, la palabra dice que era una lámpara a sus pies. Y era esa lumbrera que alumbraba su camino. Imagínese la manera de poder expresar de este hombre. Qué profundidad la que él podía encontrar en esa palabra. Él es el único que te puede decir cosas tan profundas, porque él está conectado ahí con la palabra de Dios. Eso es lo que sucede cuando tú te conectas con ese pan de vida. A través de la palabra él encontraba esa dirección. Él encontraba la guianza, encontraba la sabiduría, encontraba la inteligencia. A través de la palabra él encontraba el conocimiento. David expresa su gozo y deleite en la ley de Dios, meditando en ella de día y de noche. Dice él que para él los preceptos de Dios eran una fuente de sabiduría y conocimiento que alegraban el corazón. Imagínese usted cómo él entendía que era la palabra para su vida. Tal vez para algunos la palabra de Dios es algo común, es algo que aburre, es algo que da sueño. No sé por dónde está pegando las pedradas, pero agáchese, mi hermano. Pero para David era un deleite, para David era un gozo, para David era vida, para David era sabiduría, para David era conocimiento, para David era inteligencia, para David era guianza. Dígame usted si no habían razones para que David glorificara el nombre del Señor. Dígame usted si para David no habían razones de él exaltarlo, de él darle honra, de él darle gloria, de él darle alabanza. Dígame si usted para David no había razón de poder escribir tantos salmos, si él había encontrado que en la palabra él tenía vida y tenía vida en abundancia. ¿Sabe por qué nosotros ni siquiera nos alegramos con la palabra de Dios? Porque ni siquiera la entendemos. Pero ¿sabe por qué no la entendemos? Porque no nos conectamos. Usted se pasa toda la semana viendo una novela y dígame usted si no le entiende. ¿Ah? Agáchese, que la pedrada pegue en otro lado. O recíbala y aprenda. Esas son las cosas, esa es la diferencia. ¿Sabe por qué David vivía en paz aunque él estaba en problemas? Porque la palabra de Dios le hacía entender que Dios estaba con él. ¿Sabe por qué usted sufre? Porque usted siente que usted está sin Dios y sin esperanza. Esa es la gran diferencia entre este hombre llamado David, que tenía una relación con Dios, y la diferencia de la iglesia, que tiene una relación pero con el mundo. Esa es la gran diferencia.
que a David no le importaba que el Señor lo reprendiera, le diera con todo. Y la iglesia no se le puede decir nada porque hoy se va y ya no regresa. Esa es la gran diferencia, mi hermano. Por eso para David este era un pan. Por eso para David esto era un gozo. Esto era una alegría. Porque con esto él lograba que su vida cambiara. Pero hoy la iglesia no quiere esta palabra porque no quiere un cambio. Es fácil, yo le puedo traer un mensaje y podemos todos saltar, mi hermano. Pero yo sé que cuando llegue a su casa usted se va a agarrar con su esposa. Ese es el problema. Por eso necesitamos una palabra que nos ayude a cambiar en nuestros matrimonios. Necesitamos una palabra que logre romper cadenas. Necesitamos una palabra que logre romper ataduras. Necesitamos una palabra que logre hacernos libres. Una palabra que cuando lleguemos a nuestra casa podamos decirle: mija, ¿me regalas un cafecito? Claro que sí, mi amor. Es más, todavía traigo un poquito de pan de allá del pastor. Pero yo creo que usted agarra aquella parte del pan y dice: no, si no te basta con la que te dio el pastor, aquí va la otra. Pero eso, mi hermano, es algo que, mire, yo me lo gozaba, hermano. Yo miraba todas estas cosas y decía: wow, como una palabra que para mí antes no tenía ningún sentido, hoy llega a tener tanta revelación. ¿Cómo? Decía yo, bendito Dios. Hermano, yo a veces lloro ahí, hermano. Déjeme decirle, yo estoy leyendo la palabra de Dios y yo miro estas cosas y yo digo: no soy nada, digo yo. No soy nada delante de esta palabra. Es demasiado para mí, digo yo. ¿Cómo es que Dios puede tener misericordia sobre mí, digo yo, si no me la merezco? ¿Cómo es que yo puedo llegar a ver estas cosas de la manera en las que hoy la veo, digo yo? Cuando antes yo agarraba la Biblia y yo no podía entenderla, mi hermano. Yo vengo de los testigos de Jehová y jamás en mi vida yo pude ver lo que hoy veo. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo estoy viendo la verdad. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo estoy viendo el camino. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo estoy viendo la vida. Porque yo estoy entendiendo que nadie va al Padre si no es por Él. Ese es el pan que vino del cielo. Ese es el maná que un día ese pueblo recibió, pero que hoy ha venido por ti. Yo decía: wow. Yo sentía que mis piernas se me debilitaban, mi hermano. Yo decía: es la presencia de Dios. Yo decía: si tan solo todos mis hermanos amaran esta palabra, si tan solo todos mis hermanos se gozaran con la palabra de Dios como yo me estoy gozando ahora, esta palabra cambiaría sus vidas. Esta palabra les daría la libertad que siempre han estado buscando. Esta palabra les daría la paz que necesitan en sus corazones, pero no lo han tenido porque no han buscado la verdad. No lo tienen porque no quieren recibir esa luz.
Y como dice la Biblia, que prefirieron más las tinieblas que la luz, porque no querían que sus obras fueran expuestas. Por eso, que aunque queremos que nuestra vida se solucione, pero no nos queremos acercar a la luz. No queremos tener nada que ver con la verdad, porque sabe que atrás de nosotros hay una mentira que estamos viviendo. Pero hoy estoy hablándote del pan, mi hermano. Y fíjate bien, qué bueno que ni la hora tienen, porque hoy no tengo hora. Qué bueno que no me pusieron el reloj, porque hoy no hay reloj, mi hermano. Hoy es lo que el Espíritu Santo diga. Y si Dios me dio esta palabra, yo me voy a asegurar que esta palabra se vaya contigo. Porque yo sé que Dios algo tiene preparado para ti. Yo no sé quién eres, pero yo sé que Dios esta palabra la trajo porque necesita hacerte entender que el único que puede darte a ti lo que tú necesitas es ese pan de vida. Es ese pan que ha venido del cielo para poder alimentarte a ti. Hoy no hay tiempo, mi hermano. Si tienes algo que hacer, yo lo entiendo. Te puedes ir en la hora que tú quieras. Pero yo necesito darte este mensaje, porque para alguien Dios me lo dio. Alguien va a ser bendecido con este mensaje. En esa palabra, que antes se hablaba de la ley de Dios, que era la palabra de Dios, que era lo que conocemos como la Biblia. Ahí David, él pudo leer cuando el Señor le dijo al hombre que comería su pan con el sudor de su frente. Ahí fue donde David dijo: esto no está fácil. Yo no me voy a quedar sentado en mi casa esperando poder comer de ese pan. Ahí fue donde David entendió y dijo: no, espérate. O sea que para poder comer ese pan yo necesito sacrificarme. Yo necesito hacer algo. Yo necesito trabajar. Y hoy te estoy hablando de un pan espiritual. Tú necesitas trabajar para poder comer de ese pan. Tú necesitas sacrificarte. Si tomas tiempo para poder ir a trabajar, para poder comer un pan común que lo único que hace es trabajar en tu cuerpo, pero que no hace nada para trabajar en tu alma y que no hace nada para trabajar en tu espíritu, cuanto más trabajar por un pan que no solamente te ayuda a tu cuerpo, pero también ayuda a tu alma, como también ayuda a tu espíritu. Cuanto más esfuerzo. Y por eso te digo, yo me impresionaba, yo decía: este David, bendito David. Este David, no solamente él se fue a un nivel, pero me está llevando, dije yo. Con este David yo estoy entendiendo de la palabra de Dios cosas que nadie más podía enseñarme, y ahí se cumple la palabra donde el Señor dice: en los últimos tiempos nadie tendrá necesidad de que otro le enseñe, sino yo mismo le enseñaré. Pondré mi palabra en su mente y en su corazón, y el Señor está cumpliendo su palabra en mí. Yo no he ido a ninguna universidad teológica, pero para poder llenarme de esta palabra, he tenido que ir con el Señor. Para poder entender esta palabra, he tenido que sentarme un tiempo delante de Dios y poderle decir: Señor, por favor, enséñame.
Explícame lo que dice tu palabra. Porque aparentemente no dice gran cosa, pero cuando tú me lo explicas, empiezo a entender la profundidad de esta palabra. Y eso era lo que hacía este hombre llamado David. Él leía la Biblia y dijo: oye, espérate, aquí en esta palabra dice que el sacerdote Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, dice que le dio pan a Abraham. Y yo me quedé y dije: espérate, yo he estado estudiando a Melquisedec. Yo sé quién es Melquisedec. Yo sé que Melquisedec es la figura de Jesucristo, que no tiene ni principio ni tiene fin, que es el sacerdote del Dios Altísimo, que es el rey de Salem, que significa paz. O sea que tú me estás diciendo que el Señor Jesucristo le dio pan a Abraham. Hermano, mientras yo miraba que a David le estaban revelando cosas profundas, esas mismas cosas profundas yo las empecé a entender. El querer entender un poco del pan me llevó a una revelación tan profunda en la palabra de Dios, hermano, que hoy yo estoy compartiendo contigo. Pero yo no quiero que tú te quedes ahí, porque yo quiero que tú también subas a otro nivel de conocimiento de la palabra de Dios. La palabra es tan profunda y necesitamos entenderla, porque ese es nuestro alimento, es el alimento que te da la fuerza, es el alimento que te da la esperanza, es el alimento que te da la energía, es el alimento que te puede sanar, es el alimento que te puede aliviar, es el alimento que te puede consolar en medio de tu tribulación. Por eso es importante que tú tengas la palabra de Dios, porque es el pan de Dios, es el pan de vida. Y yo me gozaba, hermano, y decía: espérate, esto está tremendo. Me levantaba, salía del cuarto, miraba a mi esposa y mi esposa me decía: ¿qué tienes? Y yo decía: ¿cómo le explico? Es que ando buscando algo de comer, le decía, y me iba. Me acabé mis manzanas, hermanos. Me quedé sin recursos. Y luego mi esposa dice: ¿te sirvo algo? Ay, ¿y cómo decirle que no? Pero la realidad de las cosas era que yo me estaba gozando por dentro. Yo estaba disfrutando este platillo que el Señor me estaba dando. El hambre que yo tenía no era una hambre para el cuerpo común. El hambre que yo estaba sintiendo era esa hambre que necesita tener la iglesia por la palabra de Dios en estos días. Esa hambre que solamente a través del Espíritu Santo el Señor puede saciar. Y yo decía: Señor, es que verdaderamente que esto que tú estás, Señor, dándome hoy, Padre, está llenándome, Señor. Yo me siento fuerte, Padre. Yo me siento, Señor, que tú estás haciendo cosas grandes, Padre, en mi vida. Señor, yo siento, Padre, que hoy, Señor, yo estoy teniendo una revelación aún más profunda de
tu palabra, Padre. Esa palabra, Señor, que da vida, esa palabra que reconforta. Oh, mi Dios eterno, Padre amado, Señor, tú estás haciendo algo poderoso. Bendito y alabado sea tu nombre. Y yo salía de nuevo y mi esposa me miraba y yo volvía y sabía que no habían manzanas, pero más sin embargo yo volvía porque no tenía otra excusa, porque lo que verdaderamente estaba pasando en mí era que yo estaba siendo lleno de la presencia de Dios. Y cuando tú eres lleno de la presencia de Dios, tú no puedes quedarte estático, tú no puedes quedarte quieto, tú no puedes quedarte inmóvil. Algo tiene que pasar. Y en ese momento yo me metía de nuevo y allá adentro yo solito yo lloraba y yo le decía: Señor, es bella tu presencia, mi Dios amado. Y yo me gozaba de la presencia de Dios como me estoy gozando ahorita. Bendito y alabado sea su nombre. Bendito y glorificado sea su nombre, mi Dios. Si tan solo tú, mi hermano, pudieras sentir lo que yo estoy sintiendo ahorita. Si tú te pudieras gozar como yo me estoy gozando. Mira, mi hermano, créeme que no hay un pan más, mira, que cuando llega a tu boca es tan dulce como la miel, como dice la palabra. Ese es el pan que hoy el Señor trajo para ti. Ahí en esa palabra, este hombre llamado David, él pudo darse cuenta. Él agarraba su Biblia y él miraba y dice: oye, espérate, ¿qué está pasando aquí? Aquí en esta palabra dice que Abraham, dice, estaba sentado en un árbol y debajo de ese árbol dice que él vio 3 personajes como hombres, dice, y se acercaron a él, y cuando llegaron a él, dice que él les dijo a uno de ellos: Señor, si he hallado gracia en ti, por favor espera, dijo, que yo haga un pan y pueda servirte. Y la palabra de Dios dice que los 3 personajes le dijeron: haz como tú has decidido hacerlo. Y en ese momento David miraba que Abraham salió corriendo y llegó con su esposa llamada Sara y le dijo: apúrate, Sara, prepara ahí con 3 libras de harina, prepárame un pan y cócelo ahí debajo del carbón. Y dice que Sara lo preparó, y dice que después vino Abraham y lo agarró y lo llevó debajo del árbol y le dio a Dios para que comiera. Y yo dije: espérate, ¿qué está pasando? O sea que Dios come pan también como nosotros. Mira, mi hermano, tendría que ir de nuevo yo allá y meterme y ver cómo lo hacía, pero hasta ese momento yo dije: oye, espérate, esto es demasiado para mí. Yo estoy viendo aquí lo que David podía ver, y estoy viendo aquí cosas que nunca me imaginé en mi vida que iba a poder ver, pero hoy lo estoy viendo y me pude imaginar a Abraham ahí debajo de ese árbol y diciéndole a Dios: Padre, come, esta es mi ofrenda. Y cómo pudo ver él que el Señor agarró ese pan. Me cuesta hasta poder imaginarme cómo el Señor agarró ese pan y lo tomó. Pero eso es lo que la palabra de Dios describe, porque eso es lo que el Señor quiere que tú veas en la palabra de Dios. Todas las cosas de las cuales tú te estás perdiendo porque no estás tomando tu palabra. Pero este hombre llamado David, él era alguien que amaba la palabra de Dios, y cuando él tocaba esa palabra, Señor,
todas las cosas le eran reveladas. Y yo decía, esto está increíble. Esto está increíble. Esto está increíble, decía yo. Wow, ¿cómo pude yo por tanto tiempo haber leído mi Biblia y no poder haber visto lo que hoy estoy viendo? Porque muchas veces tomamos la palabra de Dios, pero no nos quedamos para ver lo que Dios tiene ahí para revelarlos. Y hoy yo lo estaba viendo y yo estaba diciendo, y volví a salir allá afuera y volví a ir al canasto de las manzanas, pero ya no habían manzanas. Y yo me regresaba y lo que hacía, mejor iba a la refri, agarraba un vaso de agua y pasaba, y mi esposa se me quedaba viendo y yo me le quedaba viendo, y mi esposa me decía, ¿qué tienes? Y yo le decía, solo vine a agarrar un poco de agua, pero ya me voy, pero que ya no aguantaba, porque yo quería volver a llorar delante de la presencia de Dios. Porque eso es lo que la presencia de Dios hace en tu vida. Él se alimenta. Él te da a través de ese pan lo que tú necesitas. Y yo necesitaba ser alimentado por el Señor. Y no podía ver eso hasta que tuve que ir y examinar el testimonio de este hombre llamado David. Y a través de David pude ver lo que David miraba. Y eso es lo que tú necesitas, mi hermano. Tú necesitas ir a ver a la palabra de Dios y ver lo que David miraba y entender lo que David entendía. Porque es lo que te va a dar a ti la fe, es lo que te va a dar a ti la esperanza, aún en medio de los problemas. Pero había algo más. Había algo más, el Señor no me dejaba. Estuve todo un día y después dejé un rato, pero después al otro día el Señor me volvió a llamar, me volvió a meter en ese cuarto y me volví a meter y volví a revisar lo que el Señor me había dado. Y yo lo leía y cada vez que lo leía decía, oye, espérate, aquí hay algo más profundo. Y tenía que volver a repasar lo que había yo escrito y me ponía a leer y yo decía, Señor, sí, dime lo que tú quieres que yo escriba, porque eso es la revelación que tú tienes para mí. Y me decía, date cuenta, me decía, como aquel hombre llamado Jacob, él me decía, le dio pan a ese hombre llamado Esaú, y ese Esaú, por un pedazo de pan, él vendió su primogenitura. Pero Jacob, que sabía, que quería las cosas de Dios, él no se dio por vencido, agarró un pedazo de pan y se lo dio a Saúl, y con eso este hombre, él pudo obtener la primogenitura. Y le decía, Señor, wow, eso está interesante, que un hombre pueda vender su bendición por un pedazo de pan. Y así la iglesia me decía, está que por un pedazo de pan está perdiendo la bendición que yo tengo para ellos. Pero mira, Jacob, él peleó la bendición y a él se le dio la promesa. Así es, mi iglesia, tú necesitas pelear también tu bendición, porque a ti te es dada la bendición de Dios. Tuya es la promesa de Dios. Alabado sea su nombre, alabado y glorificado sea su nombre. Pero me decía, espérate, diles que no he terminado, diles que no he terminado, que todavía esto empieza apenas, porque también quiero revelarte algo. Me decía, mira, me decía, lee como Raquel, me decía, ella le ayudó a Jacob con ese pedazo de pan para que se lo diera a Israel. Me decía, y con ese pedazo de pan que la mamá le preparó, él se la llevó al papá, y cuando estuvo enfrente del papá, él pudo recibir la bendición que él necesitaba. Ese era el pacto de la promesa. Y también me decía, ahora mira cómo él pudo ver el fruto de ese pacto, porque a través de sus hijos se cumplió la promesa. A través de sus 12 hijos él pudo obtener lo que era para Esaú, pero él
Él lo vendió por un pedazo de pan. Iglesia, no vendas tu bendición por un pedazo de pan común. Quiero decir